Bueno, vamos a hablar un poquito de política y de las cosas que están pasando hoy día. Yo digo esto antes de empezar a charlar con mi amigo Diego, porque él después me lo va a refrendar o no, pero la política está viviendo en un limbo. Viven en un mundo están en Narnia, como decía un amigo mío. ¿Cómo va, Diego? Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. No, por favor, todos tenemos un Adorni de la vida, no sos vos en este caso, pero todos los gobiernos tienen un Adorni de la vida. Qué lío que se armó con Adorni, ¿no? Sí, uno más de esta serie de escándalos que viene teniendo el gobierno, que empezó con Libra el año pasado y que encontró como una escalada mayor, paradójicamente luego de un discurso inaugural del presidente en donde habló justamente de la moral de Estado, ¿no? Eso me parece que además genera un ruido mucho más importante, pero es un conflicto importante del gobierno. Porque, ¿por el conflicto en sí o por esta moral de la que hablan y que no cumplen? Depende un poco de dónde se lo mire. Yo creo que para el gobierno no es una crisis como se la quiere presentar, para el propio gobierno, pero evidentemente pega también en su narrativa, ¿no? en ese discurso que viene construyendo el presidente y que me parece que quiso en esa sesión inaugural reforzar, teniendo siempre como contrapartida el kirchnerismo, Cristina presa, los hechos de corrupción debido, etcétera, etcétera, y me parece que no se esperaba este tipo de situaciones, con además uno de sus alfiles en la gestión. Claro, porque para colmo es uno de los tipos más protegidos que ha tenido en los últimos tiempos. Sí, tanto por él como por Karina, una figura que ganó la elección en Ciudad de Buenos Aires cuando no estaba tan seguro de eso. Era o es todavía un potencial candidato a jefe de gobierno en un territorio en donde todavía lo está disputando con el PRO, entonces es un golpe duro. Ahora, a mí, yo voy a algo que charlábamos la vez pasada, y era que el gobierno se está politizando cada vez más. Ya, ha abandonado esa narrativa de somos apolíticos, la casta tiene miedo y tiene que tener acuerdos, se está politizando. Y me llama la atención porque con Adorni debe ser uno de los primeros funcionarios que el gobierno protege, porque antes era como que hace ruido, lo sacamos. Se han ido muchos funcionarios de este gobierno. Sí. De hecho, ha tenido más fugas que ingresos, me parece. Pero con Adorni eligen dejarlo. Eso es lo raro también. No sé si es tan raro. Es cierto que el gobierno no le ha temblado el pulso cuando ha tenido que tomar decisiones, que también son decisiones en general, salvo algunos casos puntuales, con cuadros menores, pero lo hizo Sandra Petovelo hace poco, también con otra situación parecida. Hay revuelo con el Banco Nación también, pero me parece que es distinto, incluso si uno piensa el caso Spert, ¿no? También lo aguantaron un tiempo, un poco, pero claramente la espalda de Spert y lo que representa Spert para la Libertad Avanza no es lo mismo que lo que representa en este caso Adorni. Entonces creo que tiene que ver con eso el respaldo del gobierno, que entiendo va a durar hasta que el conflicto pueda estar medianamente controlado. Hay que ver las evidencias que siguen surgiendo, el camino que toma la justicia y la propia decisión del propio Adorni, que está un poco ahí escondido y lo hacen salir cada tanto. ¿Vos decís que Adorni por ahí puede tomar decisiones por él solo? Él podría tomar decisiones, depende un poco de qué es lo que quiera el presidente. Entiendo que Adorni es un soldado del presidente y va a hacer lo que él le diga. Si Adorni quiere renunciar, el presidente le dice que no. Entiendo que Adorni va a acatar esa directiva, pero tiene que ver hasta dónde logra manejar el tema, hasta dónde logra el gobierno nuevamente recobrar el control de la agenda. Lo mismo que le pasó con el caso Spert. El gobierno ha demostrado una capacidad de dominar y controlar la agenda muy interesante, veremos si lo puede hacer. Hasta ahora pareciera que no, sigue habiendo ruido, sigue habiendo movimiento. ¿Y esto impacta en la gente? Digo, en la percepción que tiene la gente, o la gente sigue pensando como pienso yo, que los políticos están en Narnia y que es un mundo aparte? Hay varias cuestiones. Primero me parece que hay que como dividir el mundo en lo que nosotros con consultores amigos y colegas decimos, bueno, es el microclima. El microclima de los consultores, los asesores, de la academia, ¿no? Que nos horrorizamos ante este tipo de situaciones, que nos juntamos a discutir entre nosotros cómo daña la democracia, y el otro es la calle, la gente, que no significa esto que esté a favor de la corrupción, muy por el contrario. Si bien nosotros no estamos midiendo hoy el tema Adorni puntualmente, sí algunas cuestiones de institucionalidad, y por supuesto que a la gente le molesta y no ve con buenos ojos este tipo de situaciones. Ahora, la crisis para la gente es no llegar a fin de mes. La crisis para la ciudadanía es perder el laburo, es tener incertidumbre, y por supuesto, insisto, le molesta la corrupción,
pero me parece que le molesta más al microclima y a la interna del propio gobierno y de la oposición que a la propia gente. Hoy no me parece que hoy sea un tema, el principal tema de agenda de la ciudadanía, más allá de que ha subido como preocupación la corrupción en general. Bueno, porque también tenés algo que el otro día me decía un amigo, dice, los que se quejan de la corrupción de Milei y de Adorni son los que reclamaban que liberen a la señora que está presa por corrupción. Entonces, es como que también ahí equiparan de algún modo un poco, ¿no? La percepción esa. Sí, a mí me parece que en ese sentido el gobierno tiene la ventaja que ya venimos viendo hace varios meses, que es, en términos electorales, no tiene nada enfrente que le pueda realmente disputar el poder. Y en términos de corrupción, quien me está acusando de corrupción ha sido condenado su máximo referente y muchos de sus funcionarios. Esto, insisto, no limpia, no expía de pecados a Adorni o a quien fuere, pero es como una especie de salvoconducto que todavía el gobierno tiene. Sí, somos menos malos, por lo menos. Supongamos, sí. ¿Y qué están midiendo ustedes ahora? No, nosotros estamos midiendo allá con nuestras encuestas nacionales rumbo, ratificación del rumbo, tanto a nivel nacional como en distintas provincias. ¿Y le da positivo la ratificación del rumbo político? En algunas provincias más que en otras, en algunas ciudades más que en otras. Hay como una concepción de idea de rumbo. Nosotros lo que estamos midiendo mucho, lo que estamos viendo mucho ahora es trabajar sobre rumbo y sobre perfiles y no tanto sobre nombres. Algo que venimos advirtiendo es que hay una ratificación del rumbo, esta es la idea, esto es más o menos lo que queremos, pero si es con Milei es con Milei y si es con otra persona será con otra persona, ¿no? Digamos, está como rompiéndose el personalismo de tiene que ser la Libertad Avanza o tiene que ser Milei. De hecho medimos algunos outsiders en nuestra última encuesta que tuvo bastante vuelo, con Galperín, con Mario Pergolini. ¿La encuesta da primero Galperín, segundo Pergolini en intención de voto? No es en intención de voto, de vuelta, porque además es difícil medir a tanto tiempo una elección, pero nosotros jugamos mucho con eso de los perfiles, ¿no? Lo hicimos también con el tema AFA, la misma, propusimos a Zanetti, a Verón, y por supuesto que ni Zanetti ni Verón porque lo ha dicho, y Zanetti porque no va a dejar el Inter para venir a hacerse cargo del AFA, pero son perfiles, ¿no? Si la gente, en el caso AFA, está pensando en un perfil europeo, en un perfil que atraiga inversiones privadas, en un perfil moderno, etc. En la política pasa lo mismo. El rumbo es el outsider, ¿no? Ahora, es curioso esto que decís, porque el gobierno, voy a usar una frase tuya, se ha pegado tiros en las patas en varias ocasiones. Lo de Libra, porque además son hechos judicializados, no son hechos que han sido solamente revuelo público, son hechos judicializados. Y a pesar de haberse pegado tiros en las patas, vos me decís, este es el modelo que la gente elige como rumbo, de algún modo, más allá de la persona que lo encabece. Es curioso eso, porque también la preocupación de esto que decís, no llegamos a fin de mes y el bolsillo manda. Sí, ahí nosotros lo que estamos viendo es que todavía, cada vez menos, pero todavía hay esta idea de la esperanza, ¿no? Sí, bueno, ver la luz al final del túnel, hay gente que todavía resiste, ¿no? Algo que el presidente incluso lo ha dicho en varias oportunidades. Eso todavía está presente, sobre todo de vuelta, porque cuando uno mira la vereda enfrente, se encuentra con las mismas figuras que gobernaron los últimos 20 años en la Argentina y que en algún punto esa parte de la ciudadanía entiende que nos trajo hasta donde estamos, ¿no? ¿Y la calle le está impactando al gobierno de Milei? Digo la calle porque hay marchas docentes, universitarias por el tema del financiamiento, hay marchas por el tema de la ley de discapacidad, hay marchas por la ley laboral, digamos, ¿la calle le impacta? ¿A la imagen del gobierno? Sí. En un sector determinado, de vuelta me parece que el grueso de la ciudadanía asocia ese tipo de manifestaciones también un poco a la conveniencia política de algunos sectores. Esto no significa que la gente no esté a favor de la educación pública, que no reconozca que los salarios docentes son muy bajos, que hay que financiar la universidad pública, pero también esta idea de la narrativa del gobierno, ¿no? El gobierno logró que la gente discuta qué se gasta y cómo se gasta en las universidades. Entonces, ahí hay un punto que respaldamos la marcha, pero también queremos ver que las universidades gasten mejor, que sean más transparentes, etcétera. Qué momento difícil, ¿no? Para analizarlo políticamente a estos. ¿Son momentos complejos o ha habido otros momentos más complejos para ustedes? Desde que yo tengo uso de razón, la Argentina es compleja y los momentos son complejos, con lo cual digo, no hay ninguna novedad o la novedad está en algunas dinámicas que son distintas y algunas figuras. Digo, Milei es disruptivo desde que asumió y eso hace que muchas de las categorías que nosotros a veces utilizamos para analizar no encuadren, porque Milei no encuadra en esas categorías. Bueno, ¿qué son las luces y sombras
de los gobiernos locales, Furnari. ¿A qué te referís con esto? Bueno, este es un libro que publicamos hace muy poquito, hace 15 a 20 días con Librería Editorial Platense, que es el producto de una investigación de 4 años sobre estrategias y herramientas para transparentar, justamente hablando de la opacidad de los gobiernos, para transparentar la gestión pública, particularmente los gobiernos locales, gobiernos municipales y provinciales. Es una obra que justamente genera aportes para ver cómo podemos hacer, cómo los gobiernos pueden hacer para acercarse a la ciudadanía y achicar la distancia que hoy los separa. ¿Y qué tipo de aportes? Herramientas prácticas, estrategias para mejorar el acceso a la información pública, datos abiertos, Big Data, análisis FODA, comunicación gubernamental responsable, algunos tips que fuimos con el equipo de investigación observando en distintos municipios, algunas experiencias que son interesantes tanto en Argentina como en América Latina y que son posibles de replicar, buscando sobre todo esto, tratar de que el ciudadano se involucre y que sea parte de todo el proceso que hoy lo tiene como muy alejado. Claro, porque muchos decimos, y siempre nos quejamos, ¿no? Especialmente en los gobiernos municipales, que son los que tenemos más a mano, no tenemos acceso a la información, no sabemos en qué gastan la guita, no sabemos cuándo decidieron contratar X empresa. Ahora, ¿tenemos ganas de saberlo? Que esa es la otra cuestión también, ¿no? Es una pregunta muy interesante que no se discute particularmente en este libro, seguramente en el próximo sí, y que tiene que ver con esto de la participación ciudadana, hasta dónde la gente quiere realmente hacer uso de esos datos. Independientemente de eso, así fuese una porción muy pequeña. La academia, por ejemplo, los usa todo el tiempo, es importante y es necesario, porque después pasan estas cuestiones, ¿no? Que nos terminamos enterando de un montón de cosas, que la declaración jurada no está presentada, que no es legible, que no sabemos qué establece el presupuesto, la rendición de cuentas, que todos sabemos que en la mayoría de los municipios es un trámite administrativo para el oficialismo, porque tiene mayoría en los consejos. Claro. Entonces, lo que busca también es concientizar al funcionario de por qué es importante esto y además como una instancia de coproducción ciudadana. Si el ciudadano está informado, puede colaborar con el municipio en un montón de cuestiones que el municipio no llega porque no tiene la capacidad para hacerlo. Luces y sombras en los gobiernos locales de Diego Furnari. ¿Dónde se encuentra? Librería Editorial Platense, en la página se puede adquirir o en la librería.